El jefe aseguró que la camioneta no tenía arreglo, pero el mecánico desempleado pidió 30 minutos. El sol de mediodía caía implacable sobre la avenida López Mateos en Guadalajara. Roberto Méndez caminaba por la acera, secándose el sudor de la frente con un pañuelo ya húmedo. Sus botas de trabajo, gastadas pero limpias, levantaban pequeñas nubes de polvo con cada paso. Llevaba 6 meses buscando empleo desde que su taller, Mecánica Méndez, había cerrado definitivamente. Las deudas lo habían ahogado y ahora, a sus 42 años, se encontraba tocando puertas como si fuera un aprendiz recién salido de la escuela técnica. Frente a él se alzaba el letrero oxidado de Taller Salinas, un negocio que había visto mejores días pero que seguía funcionando. Roberto había escuchado que don Arturo, el dueño, necesitaba personal. No era mucho, pero era algo. Respiró hondo, ajustó su camisa a cuadros y empujó la puerta de malla metálica que daba al patio del taller. El lugar olía a aceite quemado y solvente. 3 vehículos estaban distribuidos en diferentes puntos del amplio espacio. Un Tsuru con el cofre abierto, un Jetta sobre el elevador y, al fondo, una camioneta Chevrolet Silverado blanca que parecía recién lavada, pero con el cofre levantado. El ruido de una llave de impacto resonaba desde algún lugar, mezclándose con la música de banda que salía de una radio portátil cubierta de grasa. «¿Buenas tardes?», llamó Roberto, elevando la voz sobre el ruido. Un hombre robusto, de unos 60 años, emergió de debajo del Jetta. Tenía el overol manchado de aceite y una expresión de cansancio permanente en el rostro. Se limpió las manos en un trapo que colgaba de su cinturón. «¿Qué se le ofrece?», preguntó con tono neutro. «Busco a don Arturo Salinas. Me llamo Roberto Méndez. Vengo por lo del trabajo». El hombre lo midió de arriba abajo con la mirada de alguien que ha visto demasiados mecánicos en su vida. Algunos buenos, muchos mediocres. «Soy yo». «¿Tiene experiencia?». «23 años como mecánico. Tuve mi propio taller hasta hace 6 meses», respondió Roberto, manteniendo la mirada firme. «Especializado en motores diésel y gasolina, sistemas de inyección, transmisiones manuales y automáticas». Don Arturo asintió lentamente, pero su expresión no cambió. «Mire, amigo, aquí necesito a alguien que sepa trabajar, no alguien que venga a hacerme perder el tiempo. Los que tuvieron su propio negocio siempre quieren hacerme las cosas a su manera, y aquí las cosas se hacen como yo digo». «Entiendo perfectamente, don Arturo. Solo busco una oportunidad para trabajar. Puedo adaptarme». Antes de que el dueño pudiera responder, el sonido de unos tacones sobre el concreto hizo que ambos voltearan. Una mujer de unos 35 años, vestida con pantalón de vestir negro y blusa blanca, caminaba hacia ellos con paso decidido. Llevaba el cabello recogido en una cola de caballo y su expresión mezclaba ansiedad con frustración. «Don Arturo, ¿ya revisó mi camioneta?», preguntó sin preámbulos. El dueño del taller suspiró y señaló hacia la Silverado blanca. «Señora Marina, ya se lo dije por teléfono. El motor está acabado. Tiene una fisura en el bloque. El múltiple de admisión está dañado y el sistema de refrigeración colapsó. Esa camioneta necesita un motor nuevo. No tiene arreglo». Marina Torres apretó los labios. Roberto pudo ver cómo sus manos se cerraban en puños a los costados. «Don Arturo, esa camioneta es mi herramienta de trabajo. Tengo una distribuidora de alimentos. Mañana temprano debo hacer una entrega a 5 restaurantes en la ciudad. Si no cumplo, pierdo el contrato más grande que he conseguido en 2 años. No hay nada que pueda hacer. Lo siento, señora, pero un motor no se arregla con milagros. Le va a costar entre 80 y 100,000 pesos el reemplazo, más la mano de obra. Y eso tomará al menos una semana si conseguimos el motor usado en buen estado». Marina cerró los ojos, como si el peso del mundo acabara de caer sobre sus hombros. Roberto la observaba en silencio, pero algo en su interior lo empujaba a hablar. Había visto esa misma expresión de desesperación en el espejo durante los últimos meses.
Disculpe, intervino Roberto dando un paso al frente. ¿Puedo ver la camioneta? Don Arturo lo miró con incredulidad. ¿Para qué? Ya le dije que no tiene arreglo. Solo déjeme verla. Tal vez pueda hacer algo. Mire, amigo, yo llevo 40 años en este negocio. Si yo le digo que no tiene arreglo, es porque no tiene arreglo. No venga aquí a hacerse el héroe. Marina miró a Roberto con una mezcla de curiosidad y desesperación. ¿Usted es mecánico? 23 años de experiencia, señora. Si me permite revisar su camioneta, tal vez pueda encontrar algo. Don Arturo soltó una risa seca. ¿Usted viene aquí buscando trabajo y ahora quiere contradecirme? Ya empezamos mal. Roberto sabía que estaba jugándose su única oportunidad de empleo, pero algo más fuerte que el miedo lo impulsaba. Era el orgullo profesional, esa voz interior que le decía que todavía valía algo como mecánico. Don Arturo, solo pido 30 minutos. Si no puedo hacer nada, me voy y no vuelvo a molestarlo. Pero si logro arreglarla, tal vez reconsidere darme esa oportunidad de trabajo. El silencio que siguió fue tenso. Marina miraba expectante. Don Arturo evaluaba con los brazos cruzados y Roberto esperaba con el corazón acelerado. «Está bien», dijo finalmente el dueño. 30 minutos, pero cuando fracase, se va de aquí y no regresa. Y usted, señora Marina, no me culpe después cuando este tipo le dañe más la camioneta. Roberto asintió y caminó hacia la Silverado. Sabía que acababa de apostar todo en una sola mano. Los siguientes 30 minutos definirían no solo si conseguía un trabajo, sino si todavía tenía lo que se necesitaba para ser mecánico. Roberto se acercó a la Chevrolet Silverado con pasos mesurados, como un cirujano aproximándose a una mesa de operaciones. El motor estaba expuesto, todavía tibio, con cables y mangueras desconectadas colgando como venas cortadas. Don Arturo lo observaba desde lejos con los brazos cruzados, mientras Marina Torres permanecía cerca, mordiéndose el labio inferior. «¿Tiene una linterna?», preguntó Roberto sin voltear. Uno de los ayudantes del taller, un joven delgado de unos 20 años, le alcanzó una lámpara portátil. Roberto la encendió y comenzó su inspección. Sus manos, curtidas por años de trabajo, se movían con precisión sobre el motor, palpando, presionando, buscando señales que otros pudieran haber pasado por alto. «El tiempo corre», advirtió don Arturo, señalando ostentosamente su reloj. Roberto no respondió. Se inclinó sobre el compartimento del motor, iluminando cada rincón. El diagnóstico de don Arturo no era completamente erróneo. Había señales de sobrecalentamiento severo. El radiador mostraba manchas de corrosión, varias mangueras estaban hinchadas y quebradizas, y el refrigerante tenía un color marrón oxidado que indicaba contaminación. Pero algo no cuadraba. Puso su mano sobre el bloque del motor, sintiendo la textura del metal. Luego revisó el múltiple de admisión, buscando la supuesta fisura. Sus dedos recorrieron cada milímetro de la superficie. No había grieta visible. Frunció el ceño y continuó investigando. «¿Cuándo fue la última vez que falló?», preguntó a Marina, sin dejar de trabajar. «Ayer en la tarde. Iba por el periférico cuando empezó a salir humo blanco del cofre. La temperatura se fue hasta el tope. La apagué inmediatamente y llamé a la grúa». «¿Humo blanco o vapor?», Marina dudó un momento. «Creo que era más como vapor, mucho vapor». Roberto asintió, confirmando una sospecha. Se incorporó y buscó entre las herramientas del taller hasta encontrar una llave ajustable y un medidor de compresión. «¿Qué está haciendo?», preguntó don Arturo, acercándose. «Ya le dije que el motor está fundido». «Con respeto, don Arturo, pero necesito verificarlo yo mismo». Roberto retiró las bujías una por una y conectó el medidor de compresión. Pidió al ayudante que girara la llave mientras él monitoreaba las lecturas. Los números aparecían en la pequeña pantalla del dispositivo. 105 casi sin, 145 sí, 155 y sí.
148 SI. La compresión era irregular pero no catastrófica. Un motor con el bloque fisurado mostraría números mucho más bajos, probablemente por debajo de 90 SI. La compresión está dentro de parámetros aceptables, murmuró Roberto. El problema no es el bloque. Imposible, refutó don Arturo. Yo mismo vi cómo salía el refrigerante mezclado con aceite. Eso es señal clara de fisura en el bloque o empaque de cabeza quemado. ¿Revisó el sistema de enfriamiento completo? No necesito revisarlo. Los síntomas son obvios. Roberto se agachó y comenzó a seguir las mangueras del sistema de refrigeración. Sus manos se detuvieron en una conexión cerca del termostato. Había una manguera de bypass, una línea secundaria que muchos mecánicos pasaban por alto. La tocó y sintió que estaba suelta. La removió completamente y la examinó bajo la luz. Aquí está el problema, dijo, mostrando la manguera a Marina y don Arturo. La manguera de bypass tenía una ruptura interna, casi imperceptible desde el exterior, pero que había causado una fuga masiva de refrigerante directamente hacia el múltiple de admisión. Eso explicaba el vapor blanco, la pérdida de refrigerante y la mezcla aparente con el aceite. No era una fisura en el bloque, era una manguera de 20 pesos que había causado todo el caos. Don Arturo se acercó, tomó la manguera y la examinó con el ceño fruncido. Roberto podía ver el conflicto en su rostro, el orgullo herido de haber hecho un diagnóstico equivocado contra la realidad física de la evidencia. Eso no explica todo, insistió el dueño. El refrigerante estaba contaminado con aceite, porque la fuga provocó que el motor se sobrecalentara tanto que el aceite se degradó y se filtró a través de los anillos del pistón hacia el sistema de refrigeración. Es un efecto secundario, no la causa primaria. Si reemplazamos esta manguera, drenamos el sistema, ponemos refrigerante nuevo y aceite nuevo, la camioneta debería funcionar. Marina dio un paso adelante, con los ojos brillantes de esperanza. ¿De verdad puede arreglarla? Puedo intentarlo, señora, pero necesito las piezas. Don Arturo permaneció en silencio por un momento que pareció eterno. Finalmente soltó un suspiro resignado. Chato, llamó a su ayudante, ve a la refaccionaria de don Miguel y trae una manguera de bypass para Silverado 2015. Aceite 5W30 sintético, 4 litros y 2 galones de refrigerante concentrado. Dile que es urgente y que lo pongo en mi cuenta. El joven salió corriendo. Roberto miró su reloj. Habían pasado 12 minutos. Mientras esperaban, Roberto comenzó a preparar el motor para la reparación. Drenó el refrigerante contaminado en un recipiente, aflojó el filtro de aceite y colocó una bandeja debajo. Trabajaba con movimientos eficientes, sin desperdiciar un solo segundo. Marina lo observaba con atención, como si estuviera presenciando un acto de magia. ¿Hace cuánto que es mecánica?, preguntó Roberto mientras trabajaba. «Mecánico», corrigió ella con una pequeña sonrisa. «Y 23 años. Tuve mi propio taller. ¿Qué pasó?». Roberto hizo una pausa, sosteniendo una llave inglesa en el aire. La vida pasó. Deudas, clientes que no pagaban, refacciones que subieron de precio. Un día tuve que cerrar y empezar de nuevo. Lo siento. No se preocupe. Uno sigue adelante. El ayudante regresó a los 18 minutos con las piezas. Roberto las tomó sin decir palabra y comenzó la reparación final. Instaló la nueva manguera de bypass, asegurándola con abrazaderas de alta resistencia. Rellenó el sistema de refrigeración, purgando el aire cuidadosamente. Cambió el aceite y el filtro. Sus manos se movían como si tuvieran memoria propia, ejecutando cada paso con precisión milimétrica. Don Arturo observaba en silencio, con una mezcla de admiración y orgullo herido en su rostro arrugado. A los 28 minutos, Roberto cerró el cofre y limpió sus manos en un trapo. «Señora Marina, ¿puede arrancar la camioneta?». Marina subió a la cabina con manos temblorosas. Giró la llave. El motor tosió una vez, 2 veces
y luego rugió a la vida con un sonido limpio y potente. No había humo. La aguja de temperatura permanecía estable. El motor ronroneaba como si nunca hubiera tenido problema alguno. Marina bajó de la camioneta con lágrimas en los ojos. «No puedo creerlo. Funciona. Realmente funciona». Roberto asintió, agotado pero satisfecho. Miró a don Arturo, esperando el veredicto final. El viejo mecánico se acercó, revisó el motor él mismo, escuchó su sonido, verificó la temperatura. Finalmente, se enderezó y extendió su mano hacia Roberto. «Bienvenido al taller, Méndez. Empieza el lunes». El lunes amaneció fresco en Guadalajara, con una brisa inusual que traía el aroma de las jacarandas de la avenida. Roberto llegó al taller Salinas a las 7 de la mañana, media hora antes de la hora indicada. Llevaba su caja de herramientas personal, una reliquia de metal rojo desgastado que había sido su compañera durante más de 2 décadas. Cada llave, cada dado, cada desarmador tenía una historia. Don Arturo ya estaba ahí, revisando una libreta de notas mientras bebía café de un termo oxidado. Levantó la vista cuando Roberto entró por el portón. Puntual. «Me gusta», dijo a modo de saludo. «El sueldo son 4,000 a la semana, más comisión por trabajos extra. Nada de llevarse piezas, nada de trabajos por fuera usando mis herramientas. ¿Claro?» «Clarísimo, don Arturo. Bien, aquí trabajamos de lunes a sábado, de 8 a 6. Los domingos cerramos, pero si hay emergencia y necesito que venga, se le paga extra. ¿Alguna pregunta?» «Ninguna». «Perfecto. Allá está Chato, mi ayudante. Él le va a mostrar cómo organizamos el taller. Y Méndez». Don Arturo hizo una pausa, mirándolo directamente a los ojos. «Lo que hizo el viernes fue impresionante, pero aquí no toleramos el ego. Trabajo en equipo, respeto, y si tengo razón, tengo razón. Si creo que estoy equivocado, también tengo razón hasta que se demuestre lo contrario. ¿Entendido?» Roberto sonrió levemente. «Entendido». Las primeras horas transcurrieron en una especie de periodo de adaptación. Chato, cuyo nombre real era Eduardo Ramírez, resultó ser más competente de lo que aparentaba. Tenía apenas 24 años, pero conocía cada rincón del taller, cada herramienta, cada peculiaridad de los vehículos que llegaban regularmente. «Don Arturo es duro pero justo», explicó Chato mientras le mostraba dónde guardaban las refacciones. «Le gusta que las cosas se hagan a su manera, pero si demuestras que sabes, te respeta. El problema es que ha tenido mala suerte con mecánicos. El último que contrató le robó 3 juegos de llaves y medio tanque de gasolina de un cliente. No me sorprende. Hay mucha gente deshonesta en este negocio». «¿Es cierto que tuvo su propio taller?» «Sí, durante 18 años. ¿Por qué cerró?» Roberto guardó silencio por un momento, acomodando unas cajas de filtros de aceite en un estante metálico. «Porque no supe administrarlo. Era buen mecánico, pero mal empresario. No cobré a tiempo. Confié en las personas equivocadas. Me endeudé comprando equipo que no necesitaba. Cuando quise reaccionar, ya era demasiado tarde». Chato asintió con seriedad inusual para su edad. «Mi papá tuvo una tienda de abarrotes. Le pasó algo parecido. Fiaba a todo el mundo y nadie le pagaba. El primer trabajo de Roberto en el taller Salinas fue un Nissan Sentra 2008 con problemas en la transmisión automática. Don Arturo le entregó las llaves con una mirada evaluadora. «A ver qué puede hacer con esto. El cliente dice que se atora al pasar de segunda a tercera». Roberto elevó el vehículo en el elevador y comenzó su inspección. La transmisión goteaba aceite por el sello del eje de salida y el nivel de fluido estaba peligrosamente bajo. Revisó el filtro de la transmisión y encontró que estaba obstruido con sedimentos metálicos, señal de desgaste interno. «Don Arturo», llamó desde debajo del auto. «La transmisión tiene desgaste en los discos de fricción. Necesita reconstrucción completa o reemplazo. El cliente va a tener que decidir qué prefiere». Don Arturo se acercó y se agachó para ver él mismo.
¿Está seguro? Completamente. Mire los sedimentos en el filtro. Son virutas de metal de los discos. Si solo cambiamos el fluido y el filtro, va a seguir fallando en menos de un mes. El dueño del taller examinó el filtro con detenimiento. Luego asintió. Hable con el cliente y dele las opciones. Roberto bajó del elevador y llamó al número que aparecía en la orden de trabajo. El cliente, un señor de voz cansada, escuchó el diagnóstico completo. ¿Cuánto cuesta cada opción?, preguntó. La reconstrucción está en unos 25.000 pesos. Tardaría una semana. Una transmisión usada pero probada. Unos 18.000. Lista en 3 días. No tengo ese dinero ahora mismo. ¿Cuánto tiempo me da si solo le pone aceite nuevo? Roberto miró a don Arturo, quien había estado escuchando la conversación desde cerca. Don Javier, intervino Roberto con honestidad, si solo le ponemos aceite, tal vez le dure 2 o 3 semanas más, tal vez un mes con suerte, pero va a fallar completamente y cuando eso pase, va a quedar varado en medio de la calle. Le recomiendo que ahorre para la reparación seria o que considere vender el auto como está. Hubo un largo silencio del otro lado de la línea. Gracias por la honestidad. Voy a pensarlo y le aviso mañana. Cuando colgó, don Arturo lo miraba con una expresión que Roberto no pudo descifrar completamente. Pudo haberle vendido un cambio de aceite y listo. Esos son 1.200 pesos fáciles. Pero no era lo correcto. Ese señor necesita saber la verdad para tomar una buena decisión. Don Arturo se rascó la barbilla, pensativo. «Sabe, Méndez, usted me recuerda a cómo era yo hace 30 años, antes de que este negocio me hiciera pragmático». Roberto no respondió, pero entendió perfectamente lo que el viejo mecánico quería decir. Este negocio podía cambiar a las personas, hacer que la supervivencia se volviera más importante que los principios. Él mismo había luchado con eso durante años. El resto del día transcurrió con trabajos menores, un cambio de frenos, 2 afinaciones, un reemplazo de batería. Roberto trabajaba con eficiencia y precisión, ganándose la aprobación silenciosa de don Arturo con cada tarea completada correctamente. A las 6 de la tarde, cuando el último cliente se retiró, don Arturo le entregó un sobre con el pago de los 3 días que llevaba trabajando. «Aquí está su adelanto. El resto se lo doy el sábado. Y Méndez, buen trabajo hoy». «Gracias, don Arturo». Esa noche, Roberto caminó hacia su pequeño departamento en la colonia Lomas de Polanco, con el sobre en el bolsillo y una sensación que no había experimentado en meses. Propósito. Tal vez las cosas estaban comenzando a mejorar. Tal vez esos 30 minutos frente a una Silverado blanca habían sido el punto de quiebre que necesitaba. Pero la vida, como Roberto sabía muy bien, rara vez era tan simple. El jueves de esa primera semana, el taller Salinas amaneció con un problema. Don Arturo recibió una llamada a las 7:30 de la mañana y Roberto pudo ver cómo su expresión se transformaba de neutral a preocupada en cuestión de segundos. «Sí, señor Gutiérrez, entiendo». «No, por supuesto que no. Le aseguro que vamos a resolverlo hoy mismo». Don Arturo colgó el teléfono con más fuerza de la necesaria. «Maldita sea». Roberto, que estaba organizando sus herramientas para el día, levantó la vista. «¿Problemas?» «El peor tipo de problemas», respondió el dueño, pasándose la mano por el cabello ralo. «¿Recuerda la Silverado que arregló el viernes? ¿La de Marina Torres?» El corazón de Roberto se aceleró. «Sí, ¿qué pasó?» «Volvió a fallar. Anoche. Marina tuvo que llamar a una grúa otra vez. Y lo peor es que el señor Gutiérrez, el dueño de uno de los restaurantes a los que ella distribuye, es cliente nuestro desde hace 10 años. Me acaba de llamar echando chispas porque Marina no pudo entregar a tiempo y él tuvo que cerrar su cocina a mediodía. Está amenazando con llevarse todo su negocio a otro taller». Roberto sintió cómo se le revolvía el estómago. Había estado tan seguro de su diagnóstico, tan confiado en su reparación. ¿Dónde está la camioneta ahora?
En camino. Debe llegar en unos 20 minutos. Esos 20 minutos fueron los más largos que Roberto había experimentado en mucho tiempo. Chato intentó hacer conversación casual, pero Roberto apenas respondía. Su mente repasaba cada paso de la reparación que había hecho. La manguera de bypass estaba rota. Eso era indiscutible. La había reemplazado correctamente, había purgado el sistema, había cambiado el aceite. Todo había sido por el libro, que había salido mal. Cuando finalmente la grúa llegó con la Silverado, Marina bajó de la cabina con una expresión de absoluta derrota. Tenía ojeras marcadas, el maquillaje corrido y la ropa del día anterior todavía puesta. No durmió en toda la noche, murmuró Chato. Roberto se acercó a ella con cautela. Señora Marina, lamento mucho lo que pasó. ¿Puede contarme exactamente qué sucedió? Marina lo miró con ojos cansados, pero sin rabia. Iba bien. Durante 3 días todo funcionó perfecto. Ayer en la noche, después de terminar mis entregas, venía de regreso a mi bodega cuando empezó otra vez. Primero el olor a refrigerante quemado, luego la temperatura se disparó y finalmente el vapor saliendo del cofre. Tuve que orillarse en Tlaquepaque y llamar a la grúa. Roberto asintió y se dirigió inmediatamente a la camioneta. Don Arturo lo seguía de cerca, con los brazos cruzados y una expresión que mezclaba preocupación y decepción. Si el problema era más grave de lo que pensó, Méndez, vamos a tener que comer el costo de su error. ¿Lo sé? Roberto abrió el cofre con manos que, por primera vez en días, temblaban ligeramente. El motor estaba frío ahora, pero podía ver las manchas de refrigerante seco en varias superficies. Verificó primero la manguera de bypass que había instalado. Estaba perfecta, sin fugas, bien asegurada. Entonces, ¿qué había causado el nuevo sobrecalentamiento? Comenzó una inspección sistemática, esta vez más exhaustiva que la anterior. Revisó cada manguera, cada conexión, cada componente del sistema de enfriamiento. Y entonces, cuando estaba examinando la bomba de agua, encontró algo que hizo que su corazón se hundiera. El rodamiento de la bomba tenía juego excesivo. Lo movió con los dedos y pudo sentir cómo se desplazaba lateralmente, señal inequívoca de que estaba a punto de fallar. La bomba de agua, dijo en voz alta, está dañada. Don Arturo se acercó y verificó él mismo. Pero esto no estaba así el viernes. No, admitió Roberto. O tal vez sí estaba comenzando a fallar, pero no era evidente todavía. Cuando el sistema se sobrecalentó la primera vez por la manguera rota, debe haber acelerado el deterioro de los rodamientos de la bomba. Es como cuando uno repara una pieza, pero el daño ya se extendió a los componentes cercanos. Marina se cubrió el rostro con las manos. ¿Cuánto va a costar ahora? Una bomba de agua nueva, unos 3,000 pesos más la instalación, respondió Roberto. Pero señora Marina, esto no es su culpa, es mía. No debía haber dado por terminada la reparación sin revisar todo el sistema de enfriamiento. Yo voy a pagar la bomba. Don Arturo lo miró sorprendido. Méndez, no tiene que hacer eso. Sí tengo. Cometí un error. Fui arrogante pensando que había encontrado el problema cuando solo había encontrado parte del problema. Marina bajó las manos y lo miró con expresión incrédula. ¿De verdad va a pagar la bomba? Sí, señora, y voy a instalarla ahora mismo, sin costo de mano de obra. Su camioneta estará lista para mañana en la mañana. Se lo prometo. Hubo un momento de silencio cargado. Don Arturo finalmente asintió. Está bien. Chato, ve por la bomba de agua. Méndez, póngase a trabajar. Durante las siguientes 4 horas, Roberto trabajó en la Silverado con una concentración casi religiosa. Esta vez no iba a dejar nada al azar. Reemplazó la bomba de agua, revisó cada manguera del sistema, verificó el termostato, inspeccionó el radiador, comprobó el ventilador. Cuando finalmente terminó, había invertido el equivalente a 2 días de salario en piezas de su propio bolsillo. Arrancó el motor y lo dejó funcionar durante 30 minutos, monitoreando constantemente la temperatura,
El motor se mantuvo estable, sin fluctuaciones, sin sobrecalentamiento. Finalmente, satisfecho, apagó la camioneta y buscó a Marina, quien había estado esperando en la pequeña oficina del taller. «Ya está, revísela usted misma». Marina arrancó la camioneta y la probó, acelerándola, dejándola en marcha, revisando el tablero. Después de varios minutos, bajó con lágrimas en los ojos. «Gracias, muchas gracias», Roberto asintió, exhausto física y emocionalmente. Esa noche, cuando todos se habían ido, don Arturo se acercó a Roberto, quien estaba limpiando sus herramientas. «Lo que hizo hoy fue admirable, Méndez. No muchos mecánicos tienen los huevos para admitir un error y pagarlo de su bolsillo». «No fue admirable, don Arturo, fue lo correcto. En este negocio, lo correcto y lo admirable suelen ser la misma cosa, y son cada vez más raros». Roberto guardó su última llave en la caja y cerró la tapa con un clic metálico. «¿Sabe qué es lo más duro de perder un negocio propio?», preguntó sin mirar a su jefe. «No es la plata, ni las deudas, ni tener que empezar de cero. Es preguntarse si de verdad eras tan bueno como creías o si solo tuviste suerte durante años y nadie te lo dijo hasta que fue demasiado tarde». Don Arturo puso una mano en su hombro. «Usted es bueno, Méndez. Lo demostró hoy al reconocer su error y corregirlo. Los malos mecánicos culpan a las piezas, a los proveedores, al clima. Los buenos se hacen responsables». Roberto finalmente miró al viejo mecánico y vio en sus ojos algo parecido al respeto genuino. «Gracias, don Arturo. Ahora váyase a descansar. Mañana es viernes y tenemos un Suburban con problemas de transmisión que ha estado esperando toda la semana». 2 meses después del incidente con la Silverado, el taller Salinas había encontrado un ritmo constante. Roberto se había convertido en una pieza fundamental del negocio, no solo por su habilidad técnica, sino por su ética de trabajo y su honestidad con los clientes. Don Arturo le había dado más responsabilidades, incluyendo la supervisión de trabajos complejos y el trato directo con clientes difíciles. Era un sábado por la tarde, cerca de la hora de cierre, cuando Marina Torres apareció de nuevo en el taller. Esta vez no venía manejando la Silverado, sino un sedán compacto. Traía una sonrisa en el rostro y una bolsa de papel en las manos. «¡Roberto!», llamó desde el portón. Roberto levantó la vista desde el Jetta en el que estaba trabajando y sonrió. En las últimas semanas, Marina se había convertido en una cliente regular, no solo trayendo su camioneta para mantenimiento, sino recomendando el taller a otros empresarios del sector de distribución de alimentos. «Señora Marina, ¿qué la trae por aquí? La Silverado no tiene servicio hasta el próximo mes». «Lo sé», respondió ella, acercándose. «Vine a traerle esto». Le extendió la bolsa de papel. Roberto se limpió las manos en un trapo y la abrió con curiosidad. Dentro había varios tamales, envueltos en hojas de maíz, todavía calientes, y una pequeña nota escrita a mano. «Son tamales oaxaqueños de mole negro», explicó Marina. «Los prepara una señora a la que le distribuyo ingredientes. Cuando le conté su historia, insistió en que le trajera algunos, y la nota es mía». Roberto desenvolvió la nota. En una caligrafía cuidadosa decía: «Gracias por enseñarme que todavía existe la honestidad. Su error inicial me costó un día de trabajo, pero su honradez me ganó un mecánico de confianza para toda la vida, Marina». Roberto sintió un nudo en la garganta. «No tenía que hacer esto, señora. Lo sé, pero quería hacerlo. Y también quería contarle algo. ¿Recuerda al señor Gutiérrez, el del restaurante que se quejó con don Arturo? Por supuesto. Pues él y otros 3 restauranteros me acaban de hacer un pedido conjunto, el más grande de mi carrera. Y cuando les pregunté por qué me elegían a mí, pudiendo trabajar con distribuidores más grandes, ¿sabe qué me dijeron? Que querían trabajar con alguien confiable, alguien que no les mintiera sobre los productos o los precios, que esa honestidad era difícil de encontrar hoy en día. Roberto sonrió.
Me alegro mucho por usted, Marina. Todo esto empezó porque usted admitió su error en lugar de inventar excusas. Me hizo pensar en cómo yo manejaba mi propio negocio. Desde entonces he sido más honesta con mis clientes, incluso cuando eso significa perder dinero a corto plazo. Y ¿sabe qué? Me está funcionando mejor que nunca. Don Arturo, quien había estado escuchando desde la puerta de su oficina, se acercó limpiándose las manos en su overol eterno. Méndez tiene ese efecto en la gente, dijo con una sonrisa irónica. Me ha convertido en un mecánico más honesto también. Y mire que yo llevo 40 años en esto. Los tres rieron. Marina se despidió con un abrazo y se marchó en su sedán. Roberto guardó los tamales en su mochila y regresó al Jetta, pero don Arturo lo detuvo con un gesto. Méndez, necesito hablar con usted un momento. Entraron a la pequeña oficina, un cuarto atestado de facturas, calendarios de refaccionarias y fotografías viejas del taller en sus tiempos de gloria. Don Arturo se sentó detrás de su escritorio de metal y señaló la única otra silla disponible. Siéntese. Roberto obedeció, preguntándose qué vendría ahora. He estado pensando mucho últimamente, comenzó don Arturo. Tengo 63 años. Mi esposa lleva años pidiéndome que me retire, que disfrutemos lo que nos queda de vida. Siempre le digo que el taller me necesita, que nadie puede manejarlo como yo. Pero la verdad es que tengo miedo de dejarlo en manos equivocadas. Roberto escuchaba en silencio, sin saber a dónde llevaba la conversación. Cuando usted llegó hace 2 meses, pensé que sería uno más de esos mecánicos arrogantes que creen saberlo todo. Pero me equivoqué. Usted tiene algo que no he visto en años: integridad. Y también tiene las agallas para reconocer cuando se equivoca y la habilidad para arreglarlo. Don Arturo abrió un cajón de su escritorio y sacó una carpeta manila. Quiero hacerle una propuesta. Voy a retirarme en 6 meses. Quiero que usted se convierta en el gerente del taller. Seguiría siendo mío. Yo mantendría la propiedad, pero usted tomaría todas las decisiones operativas, contrataría personal, trataría con clientes, manejaría las finanzas del día a día. Yo solo vendría 1 o 2 veces por semana para supervisar. Roberto lo miró atónito. Don Arturo, yo no sé qué decir. Mi último negocio fracasó. ¿Cómo puede confiar en que no voy a arruinar el suyo? Porque su negocio no fracasó por incompetencia técnica o falta de ética. Fracasó por inexperiencia administrativa en un momento difícil de la economía. Ahora tiene esa experiencia, aunque la haya ganado de la manera más dura. Y más importante, tiene principios, y esos no se aprenden ni se enseñan. Se tienen o no se tienen. El viejo mecánico empujó la carpeta hacia Roberto. Aquí está toda la información financiera del taller de los últimos 5 años. Ingresos, egresos, deudas, activos. Quiero que lo revise, que piense en mi propuesta y me dé una respuesta en 2 semanas. Si acepta, empezamos la transición inmediatamente. Roberto tomó la carpeta con manos que apenas temblaban. ¿Por qué yo, don Arturo? Podría buscar a alguien con más experiencia, alguien más joven, porque en 40 años en este negocio he aprendido a leer a las personas. Y usted, Méndez, es exactamente el tipo de persona en cuya manos confiaría mi legado. Además, me recuerda a mí cuando era joven, antes de que la vida me hiciera más cínico. Tal vez, con usted al mando, este taller pueda recuperar algo de esa honestidad que se está perdiendo en el mundo. Esa noche, Roberto caminó a casa con la carpeta bajo el brazo y los tamales en su mochila. El sol se ponía sobre Guadalajara, pintando el cielo de naranjas y morados. Las calles estaban llenas de vida. Vendedores ambulantes, familias caminando, el sonido perpetuo del tráfico mezclándose con música de vendedores y bocinas. En su pequeño departamento, Roberto preparó café y abrió la carpeta. Pasó horas revisando cada documento, cada número, cada registro. El taller Salinas no era un negocio espectacular, pero era sólido.
Tenía una base de clientes leales, gastos controlados y un flujo de caja saludable. Con las mejoras correctas, podría crecer, pero más que los números, lo que Roberto veía en esos papeles era una oportunidad, no solo para él, sino para hacer las cosas bien, para construir algo basado en honestidad y trabajo duro, para demostrar que los valores todavía significaban algo en el mundo real. Pensó en Marina y su distribuidora de alimentos. Pensó en don Arturo y sus 40 años de experiencia. Pensó en Chato y su disposición para aprender. Pensó en todos los clientes que habían pasado por el taller en los últimos 2 meses, cada uno con su propia historia, sus propias luchas. Y pensó en sí mismo, en el Roberto de 6 meses atrás que caminaba desesperado por las calles de Guadalajara buscando trabajo. En el Roberto que había pedido 30 minutos para demostrar su valía. En el Roberto que había admitido un error cuando hubiera sido más fácil buscar excusas. A las 3 de la mañana, Roberto cerró la carpeta con una decisión tomada. No iba a desperdiciar esta segunda oportunidad. Iba a tomarla con ambas manos y construir algo de lo que pudiera estar orgulloso. El lunes por la mañana, cuando don Arturo llegó al taller, Roberto ya estaba ahí con la carpeta y una respuesta. «Acepto, don Arturo, y le prometo que no va a arrepentirse». El viejo mecánico sonrió y le extendió la mano. «Nunca dudé de que aceptaría. Ahora, empecemos. Tenemos mucho trabajo por delante». Y mientras el sol de Guadalajara comenzaba a calentar el asfalto de López Mateos, Roberto Méndez se puso su overol, abrió su caja de herramientas y comenzó un nuevo capítulo de su vida. No como el dueño de un negocio fracasado, sino como el gerente de un taller que representaba algo más grande que tornillos y motores. Representaba la prueba de que la honestidad, el trabajo duro y la disposición para reconocer errores todavía tenían valor en el mundo. 30 minutos habían sido suficientes para cambiar el curso de una camioneta, pero 2 meses de trabajo honesto habían sido suficientes para cambiar el curso de una vida. Y en el fondo, eso era exactamente lo que el oficio de mecánico había sido siempre: el arte de tomar algo roto y encontrar la manera de hacerlo funcionar de nuevo. Solo que a veces, lo que necesitaba reparación no era un motor, sino un hombre.